Ok, listo. Estamos poquitos todavía, pero seguramente algunos más se van a ir sumando en los próximos minutos. Gusto de nuevo saber que están allí. Solo para contarle al doctor Federico, hace un tiempo es un diplomado, como para contextualizarte un poco. Primero que todo, gracias por estar aquí, Federico. Este equipo de personas hacen parte de un grupo de funcionarios de tres instituciones, cuatro instituciones principalmente, que están en un proyecto que se llama Paraíso Verde. Tal vez lo has escuchado, en el oriente de Honduras, en la zona del Paraíso. Y son personas que están principalmente los amigos de Swiss Contact, de Funder, de Solidaridad, incluso Solidaridad Alianza Biodiversity CIAD y también ICF. Si se me queda alguien por ahí, me recuerdan. Y pues no, yo creo que voy a empezar am, presentándote. Muchas gracias de nuevo, Federico, por estar aquí. Yo conozco a Federico, es un paisano mío de Colombia. Él es agrónomo, pero él antes de ser agrónomo dice que es productor de café. Tiene a sus tierras en el centro de Colombia, somos casi vecinos en términos de departamento. Y bueno, allí trabajó como extensionista hace unos años y luego se fue a hacer su doctorado en el Departamento de Economía Agrícola y del Consumidor de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Allí terminó su doctorado y yo pues lo vine a conocer hace como ya como 3 años, creo, aquí en Honduras, cuando desde la Alianza Biodiversity CIAD vino a Honduras a trabajar pues en los temas de mercados, en los temas de siempre de café, pero pues allí Federico antes en Colombia y en otras partes ha trabajado con el tema de herramientas para afrontar los desafíos de variabilidad climática. También ha trabajado en métodos novedosos para la difusión de tecnología que aprovechen el tema de intercambio de información, el tema de canales intrafamiliares de intercambio y también para mejorar la comprensión del impacto de los procesos de resolución de conflictos en términos de la actividad económica legal e ilegal. Entonces, sé que tiene muchísimas cosas que nos puede contar y que podemos aprovechar hoy. Entonces, muchísimas gracias, Federico, de nuevo por recibirnos. Y bueno, aquí adelante, el micrófono y la cámara es tuya. Hola Diego, no, el que agradece soy yo. Para mí siempre es una, un gusto poder compartir el trabajo, poder escuchar de otras personas. Sí, estoy familiarizado con el proyecto de Paraíso Verde y varias de las instituciones en las que ustedes están vinculadas han hecho parte de este proceso. Entonces, bueno, no, para mí es un gusto, repito, estar aquí y agradezco a Diego por la invitación y por la amable introducción. Yo quiero, bueno, tal vez lo que nos trae aquí es un evento que sucedió hace relativamente poco. Nosotros, como en nuestra labor de investigación, hemos estado trabajando en una temática que ustedes probablemente ya conocen, que es la regulación de no deforestación de la Unión Europea, que debe entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año entrante para las empresas importadoras de ciertos commodities en Europa grandes y para las empresas pequeñas a mediados del año. Entonces, como Diego mencionó, de nuestro quehacer de investigación, esta es una de las demandas más sentidas que recibimos de actores como ustedes. Y por eso hemos desarrollado digamos, un esfuerzo colaborativo con varios actores de la cadena ya por cerca de 2 años que han permitido hacer esto. Por lo que, digamos, conversaba con Diego. Una de las cosas de interés y también, pues, para mí es un gusto compartir esto repito, por ustedes hacer parte de esas organizaciones, es hacer un poco un recuento de lo que ha sucedido. Algunas cosas de lo que se ha hecho en ese trabajo pueden ser de interés para ustedes o pueden ser de utilidad para su trabajo. Entonces, si les parece bien, yo tengo preparado unas cuantas diapositivas para contar un poco el proceso. No, 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 espero no extenderme demasiado y pues lo que más me interesaría es
al final tener ese intercambio con ustedes, escuchar de sus experiencias. Coincidencialmente nosotros también hemos trabajado en el Paraíso, entonces tenemos acciones en Moroselite, Upacenti, Dalí, algunas inclusive con asociaciones de caficultores, entonces pues parece que este es un terreno fértil para conversar y qué bueno que podamos tener esta conversación. Entonces, si les parece, me lanzo en el momento en que ustedes quieran interrumpir, tengan preguntas, por favor, siéntanse en confianza. Eh, lo menos que me interesaría es que esto fuera muy acartonado, entonces vamos a hacer esto como si fuera una conversación, ¿les parece? Y por ahí vi que Marcela ya dijo que sí, entonces listo, Marcela, vamos para el frente. Voy a compartir, son las diapositivas. Bueno, digamos que lo que ha sucedido recientemente es, espero ya espero ya estar compartiendo y que puedan ver mi pantalla completa. En el transcurso de esta charla voy a explicar por qué lo que nosotros estamos haciendo, digamos, nos ha generado o ha sido bien recibido por el sector. Y lo que nosotros hemos desarrollado es una infraestructura digital, ¿cierto? Pero pongamos un pin en eso, no me quiero detener mucho, pero eventualmente este es un proceso que, como mencionaba, ha sido 2 años para el cumplimiento de esta regulación de la Unión Europea de cero deforestación. Tal vez lo que me faltó preguntarles a algunos es si alguno no sabe qué es la regulación de cero deforestación de la Unión Europea. Y si no saben, lo puede decir, pero o puedo resumir aquí relativamente rápido como elaborando en lo que dije ahora. Es una regulación que viene desde la Unión Europea. Originalmente estaba planeada para entrar en vigencia el 1 de enero de este año, pero como mencioné hace poco, ya debe entrar el 1 de enero del año entrante y cubre principalmente 7 commodities: el café, el cacao, el caucho, la madera, ganadería, soya y me ha de faltar otro, pero que en este momento no recuerdo. Bueno, Madera, tal vez, no sé. Ah, sí, palma. madera. Entonces, ¿qué requiere esta regulación? Requiere que las empresas que van a importar alguno de estos commodities a la Unión Europea, a partir de esa fecha demuestren que ese commodity no se produjo en tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Es decir, que si yo tumbé un monte no sé, en la montaña de Santa Bárbara y sembré ahí café en el 2022, ese café no voy a poder demostrar que no lo produje en una finca donde deforesté y ese café ya no podrá ingresar a la Unión Europea. Eso, digamos que es una carga en cierto sentido para los productores, pero también es una oportunidad, como espero que veamos a lo largo de esta conversa. Lo que quiero empezar, digamos, al principio es decir que, bueno, aquí hay, digamos, varias dimensiones que se tienen que cumplir para lograr, digamos, ajustarse a esta regulación de la Unión Europea. Federico, Em, perdón, sí, una consultita. No sé si a todos les pasa, pero a mí me aparece un cuadrito en la parte superior derecha de la presentación. ah, No sé si aquí dice, es exacto, ya ahora sí. listo. Gracias. Dale, Diego. Gracias. Entonces, digamos que el cumplimiento de de la regulación de la Unión Europea tiene muchas dimensiones. Digamos, una dimensión principal es la dimensión tecnológica, porque se supone que vamos a estar capturando cantidades de datos que antes nunca habíamos capturado en zonas donde nunca habíamos capturado datos, en productores de café que nunca habían sido tan siquiera encuestados, ¿cierto? Pero también hay una dimensión social y es en esa es en la que me quiero enfocar hoy, porque esa es, digamos, que la base del esfuerzo que nosotros hicimos. La mejor forma como yo he tenido para conceptualizar esto es que, bueno, podemos pensar en formas de cumplir con la EUDR, ¿cierto? Entonces,
Digamos que hay organizaciones en el sector cafetalero de Honduras que son organizaciones muy sólidas y son capaces de cumplir con la regulación de la Unión Europea porque tienen una cadena de suministro integrada verticalmente. Entonces ellos son como un hombre orquesta. Podemos pensar en algunas organizaciones bastante fuertes, inclusive en el oriente de Honduras, que seguramente varios de ustedes trabajan con ellos, como Volcafé. Volcafé tiene unos esfuerzos grandes de conectar a sus productores por medio de cadenas cortas a su cadena de suministro. Entonces, un Volcafé, digamos que podría tener toda la información de sus productores, ellos le compran directamente a sus productores en el paraíso. Ese café entra a su cadena de suministro y la trazabilidad es relativamente sencilla. Eso es lo que nosotros en Colombia, bueno, y supongo en Honduras también es como un nombre orquesta, ¿cierto? También hay otras estrategias en el mundo que son más esfuerzos colectivos y aquí no sé qué tanto estén familiarizados ustedes, por ejemplo, con el sector cafetalero de Colombia, pero el sector cafetalero de Colombia está bastante organizado alrededor de un colectivo que es la Federación Nacional de Cafeteros. Y la Federación Nacional de Cafeteros lo que es como un director de orquesta que le dice a todo el mundo, cooperativa esta información, exacto, y es capaz de tocar la melodía de forma perfecta, ¿cierto? Entonces, ese tipo de países no tiene tantos problemas para cumplir con esta regulación. En el medio hay un cierto tipo de país que no es ni chicha ni limonada, que no puede prender la luz porque ya se está como oscureciendo acá. En la mitad hay un país que no es ni, que no tiene ni la completa capacidad de sus empresas de tener esfuerzo individual, o sea, de hacer la trazabilidad por ellas solas, ni tiene una institucionalidad fuerte como el caso de Colombia o Costa Rica para que esa misma institucionalidad guíe, y ese tipo de países es el caso de Honduras, ¿cierto? Entonces, el caso de Honduras, hay un sancocho, como decimos, hay de todo, hay empresa privada, hay cierta institucionalidad cafetera, hay cierta institucionalidad, digamos, gubernamental que apoya, pero ninguna tiene el completo control de las cadenas de suministro como para decir, listo, esto es lo que se debe hacer. En este caso, lo que nosotros conceptualizamos es más como una banda de rock, varias personas, uno toca el bajo, el otro toca la guitarra, el otro toca la batería, que se juntan y tienen que colaborar para poner la melodía, ¿cierto? Este tipo de colaboración es necesaria en Honduras, repito, porque ninguno de los otros dos modelos se ajusta a la caficultura, pero ¿cuál es la dificultad de estos modelos en la mitad? Que como no hay un actor dominante, todos dependemos de colaboraciones. Muchas veces, y muchos de ustedes lo deben enfrentar en su día a día, esas colaboraciones no son posibles porque no se ha construido, digamos, las condiciones necesarias para tener colaboración. Y en este caso me voy a referir, digamos, a la confianza. Ahorita podemos hablar casos reales que encontramos nosotros en nuestro quehacer, pero por el momento quiero decir que el tema, por qué no nos hemos centrado en el tema de la tecnología? Porque tecnología y hay lo que yo inclusive llamaría una sobreoferta. Aquí están viendo tal vez unas 10 diferentes soluciones de tecnología que ofrecen trazabilidad a los productores. Algunas ofrecen conexión con el sector financiero, algunas ofrecen eh, digamos, manejos de inventario para las instituciones en general. Todas estas soluciones son bastante capacitadas para cumplir con los requisitos mínimos de la EUDR. ¿Cuál es el problema? Ninguna de estas soluciones y ninguna de las empresas en Honduras va a convertirse en la solución. O sea, ninguna de estas no, es muy difícil pensar que de aquí a 10 años o Sapiens, que es, digamos, la solución que utiliza el grupo Neumann o el beneficio de Café Montecristo, se va a convertir en la solución que todo el mundo use, entonces la información solo va a fluir por un canal. No, en realidad lo que estamos viendo y lo que seguramente vamos a ver en el corto plazo es que va a haber un abanico de soluciones que en este momento no comparten datos entre sí, ¿cierto? Entonces, eso en cierta forma, y podemos empezar a pensar cuál es el problema de ese modelo, es
repito, problemático. Si, por ejemplo, yo soy un caficultor en el municipio de Moroseli o en el Alto del Chile y necesito y quiero cumplir con la regulación de la Unión Europea, digamos que a mí me mapeó la solución de trazabilidad que se llama Grange. Listo. Si a mí me mapeó Grange, es quien tiene mi información de geolocalización de mi finca, entonces es quien puede hacer la validación de geolocalización. Si yo quiero vender en el futuro a la Unión Europea, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues vender a las personas que usan la solución de GameChain. Ah, que le quiero intentar vender a alguien que tenga Dimitra porque me está ofreciendo un mejor precio. Muy difícil porque ahí no está la información y no se comparten información entre GameChain y Dimitra. Entonces, ese es solo uno de los ejemplos de por qué para nosotros ha sido de interés de investigación, y digamos, profundizar en este tema, porque a nosotros, y como mencionaba en un principio, queríamos construir como esa infraestructura. Y cuando me refiero a infraestructura, me refiero es casi que una analogía exacta con, por ejemplo, el sistema de carreteras. Una infraestructura es una carretera que une Teupacenti con Danlí. Bueno, en este caso nosotros queremos construir el tipo de carretera que va a construir, que va a comunicar la solución GrainChain con Dimitra, Dimitra y Meridia, de Meridia con Farmer Connect, cual- y así sucesivamente para que cuando un productor quiera vender su café y un día lo quiere vender a una solución que sea GrainChain, pues lo vende a GrainChain, pero si al otro día le quiere vender a Farmer Connect, pues le vende a Farmer Connect y no hay más, digamos, trastornos de los balances de poder dentro de la cadena de café. Espero que haya, digamos, sustentado bien la motivación. Voy a intentar decirlo solo de una forma diferente para redondear. Es que soluciones tecnológicas hay muchas, ¿cierto? Pero lo que nosotros queremos hacer es que esas soluciones tecnológicas sean interoperables. Es decir, que se comuniquen entre sí y que todas funcionen no como un canalcito de información de un solo hilo, sino que sean como una red de una telaraña donde la información pudo entrar por una de las soluciones, pero salir por otra, porque así se quiso y así es como se hace en la cadena de valor. Aquí, digamos que la transición a la siguiente parte de la conversación es que todo esto, digamos, el desarrollo tecnológico es un desarrollo, digamos que de cierta forma más expedito. ¿Por qué? Porque estos, digamos, estos desarrollos de OSapiens lo hicieron en Alemania, el de GrainChain lo hicieron en Texas, en Estados Unidos. Farmer Connect viene de Holanda, entonces son personas bastante hábiles en el desarrollo de tecnología que dicen, yo sé cómo se va a trazar el café, yo tengo idea de cómo se va a trazar y voy a desarrollar el código. El problema que nosotros nos enfrentamos cuando llegamos a Honduras, y aquí vuelvo a decir que es muy probable que suceda en sus quehaceres, es que cuando llega a la realidad es cuando se enfrenta con las dificultades y las idiosincrasias de nuestros productores, de nuestros compradores, intermediarios, etcétera. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo, bueno, vamos a diseñar un sistema en el que todas las herramientas se comuniquen y se compartan la información libremente. Yo les voy a decir el primer problema que surgió cuando nosotros empezamos a hablar, digamos, esto con nuestros socios en beneficio de Café Montecristo. Y a través de ellos cuando conocimos a intermediarios privados en la región de Santa Bárbara. Bueno, un intermediario privado decía, bueno, pero si yo le voy a comunicar, si digamos yo tengo mi sistema interno, puede ser ni siquiera esto, si donde yo registro mis compras y ahorita Becamo me va a decir que yo le tengo que pasar esa información, pues yo le puedo estar diciendo, listo, tal productor, Diego Bando, produce 250 quintales de café. El intermediario decía, bueno, pero ¿qué va a prevenir Becamo? Leer esa información, saber dónde está ubicado ese productor, ir y visitarlo con una ancheta, con un pollo y con una botella de ron e intentar convencerlo de que en vez de venderle al intermediario, le venda directamente a Beckham y los dos se ganarían la diferencia del precio.
No estoy diciendo que una cosa sea mejor o peor, pero hay que entender que desde las motivaciones internas de cada uno de los actores hay motivos legítimos por lo que esa desconfianza de compartir información libremente existe, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hemos empezado, y este va a ser, digamos, que el motivo de esta charla, es a través de distintos, digamos, métodos de acción colectiva y de codiseño, empezar a identificar los requisitos bajo los cuales ese tipo de actores sí estaría dispuesto a compartir esa información y construir esas redes de confianza que son necesarias para este tipo de infraestructura, ¿cierto? Entonces, por eso digo que el objetivo de hoy es centrarme en esa parte social, en la parte de entender cómo piensan las personas y cómo ajustar un sistema digital, un sistema informático bastante nutrido a las realidades del sector cafetalero hondureño y que eventualmente eso nos llevó a ese caso de éxito que es, al final, vamos a ver, las personas sí compartieron su información y sí se pudo lograr el objetivo, pero no sé si quiero hacer una pausa aquí antes de empezar a pensar, a hablar del proceso que nosotros hicimos. Si hay algún comentario o pregunta o seguimos derecho. Yo voy a interpretar ese silencio como que sigamos derecho. Federico, sí tengo una consulta. Claro, Diego, Y dale. es que yo alcancé a ver un poco el mapa que sale del primer ejercicio y está en Occidente. ¿Hay alguna razón por la que fue primero en Occidente? Sí, porque, porque una de las cadenas más complejas de Honduras son en Santa Bárbara. Entonces la cadena de suministro en Honduras, en Santa Bárbara principalmente, es bastante compleja. Es un sector donde las cooperativas han fracasado históricamente. Entonces, si uno habla con productores en Santa Bárbara, ellos no quieren saber de cooperativas. Todos tienen relaciones de confianza de muchas décadas con intermediarios privados. Y no solo eso, la cadena es bastante fragmentada. Entonces, el productor normalmente vende café cereza en la puerta de su finca. Eso lo compra lo que ellos llaman coyotes o recolectores. Ese recolector lo lleva a un agregador local, que es el que termina, digamos, el proceso, o bien sea el beneficio húmedo o el secado. Ese a su vez lo vende una agencia local de una exportadora. La agencia local de la exportadora después lo lleva digamos, a Cortés, pues, o a Villanueva o a la zona de San Pedro Sula para el beneficio seco. Entonces nosotros dijimos como Frank Sinatra, ¿no es cierto? Que si la logramos en Nueva York, la logramos en todo el mundo. Nosotros dijimos, bueno, si la logramos en Santa Bárbara, la logramos en cualquier parte, ¿no? Esa es más o menos la razón. Pero Gracias. No sé si había por ahí otra pregunta, don Carlos, o se arrepintió. No, aquí estoy. Ujú. Sí, buenas tardes. No, mi consulta era, bueno, sobre este tema de las plataformas, justamente sobre la diapositiva que está ahí, que hay varias plataformas que ofrecen el servicio de geolocalización, de trazabilidad y demás. Yo he tenido oportunidad de participar en presentaciones de algunas y todas ofrecen la mejor solución, tienen las mejores acceso a los mejores satélites, no sé qué, pero mi pregunta es eh, sobre este tema, la valoración que hace que va a hacer, digamos, de alguna manera, la Unión Europea sobre estas plataformas. ¿Va a haber alguna certificación, alguna validación para decir, bueno, el análisis con esta si es válido, con esta no tanto? No sé, ¿cómo se maneja eso? listo. Gracias. La Unión Europea publica unos mapas del Observatorio Forestal, se llama el JRC, y ese es el mapa de referencia. Sin embargo, lo que están haciendo los operadores y el motivo por el cual muchas de estas herramientas tienen un chequeo también de deforestación es porque ellos se quieren curar en salud. Ellos quieren, antes de exportar el contenedor, demostrar con la mayor certeza que su café no se produjo en una zona de deforestación. Entonces hacen un prechequeo con cualquiera de esas herramientas y esa herramienta también les sirve para, digamos,
estar tranquilos frente a esa exportación. Cuando el contenedor llega a Europa, las autoridades competentes portuarias de Europa ellos solo van a recibir las geolocalizaciones en un formato específico que se llama GeoJSON. Esas geolocalizaciones se tienen que meter en un portal que se llama Traces, TRACES, y ese portal lo que va a hacer es la sobrepone con el mapa de la Autoridad Forestal Europea y dice si se deforestó o no se deforestó. Entonces, sí hay un mapa de referencia europeo que es de público conocimiento. Hay dudas sobre su calidad porque no es muy claro que sea muy bueno. Entonces, lo que las exportadoras están diciendo es, vea, si a mí por algún motivo me sale que este café se produjo en una finca deforestada según el mapa de la Unión Europea, pues lo que yo tengo aquí para cerciorarme es decirles, vea, yo lo comparé con todos estos mapas de calidad y esa es mi prueba de que yo hice la debida diligencia de exportar el contenedor. Pero espero que eso responda a la pregunta, Carlos. Sí, estamos claros. Sí, gracias. Gracias. Sí, en corto sí hay un mapa de referencia, hay dudas sobre su precisión. Entonces, todas estas empresas de trazabilidad o muchas de estas están ofreciendo ese servicio extra, digamos, de validación con mapas más precisos. Por ejemplo, en el caso de Veritas, ellos tienen un mapa, una resolución de 50 centímetros por 50 centímetros. Entonces, uno podría argumentar que quien hace su chequeo con Enveritas está haciendo una debida diligencia bastante juiciosa, pero sí, esa es la situación en el momento. También falta ver qué sucede cuando se implementa. ¿Listo? Federico, aprovechando, hay otra pregunta que nos deja don Iván Rodríguez en el chat. Es con respecto a la calidad del mapa de Unión Europea. Dice que no está claro y que la resolución es baja. ¿Qué Ujú. opinas tú con respecto a qué sabes de eso? Sí, sí, por ejemplo, yo chequeé mi finca en Colombia y mi finca parece que era bosque. Y bueno, esa finca no ha sido bosque en 70 años, ¿cierto? Entonces yo estoy de acuerdo que hay inexactitudes, hay una labor constante por depurar esos mapas. Hay una labor del Instituto Forestal Europeo. Entonces, por eso también es importante ese proceso de debida diligencia antes de la exportación de las empresas. Entonces, por ejemplo, Beneficio de Café Montecristo lo está haciendo a través de Osapiens. Osapiens brinda también ese servicio de chequeo de deforestación con muchas capas, con Satelligence, con Global Forest Watch, con varias capas, y ellos al final del ejercicio se sienten bastante confiados que si la autoridad europea se devuelve y le dice, oiga, un momentico, esta geolocalización que usted compartió de Foresto, ellos pueden sacar una lista de 4 o 5 mapas que demuestran que ahí no se ha deforestado o que con mucha certeza ahí no ha habido deforestación. Ese es, digamos que, el uso de esos otros mapas, aparte del mapa oficial. Cheque. Ok, Cheque. colegas. Listo, como dije, y bienvenidas todas las preguntas gracias por las preguntas que han hecho. Ahorita lo que yo quiero, digamos, enfatizar es ese proceso del desarrollo de la confianza, de cómo, cómo identificamos los mecanismos bajo los cuales los actores de la cadena sí compartían información, porque no lo estaban haciendo. Antes ha habido experiencias, digamos, exitosas de exportación de contenedores libres de deforestación. Por ejemplo, creo que Capucas ha hecho una exportación, creo que Coorsil también ha hecho una exportación, pero ese tipo de exportaciones son más como el hombre orquesta, son organizaciones que tienen una cadena de suministro bastante robusta y nosotros, como decía en mi respuesta a Diego, nosotros nos metimos en la cadena más compleja, donde la información pasa de mano a mano, donde hay bastante desconfianza histórica. Entonces, este ha sido el proceso, digamos, que condujo a ese resultado. Y nosotros
empezamos, y aquí también estuvieron colegas, por ejemplo, de Swiss Contact, estuvieron colegas de organizaciones de Oriente de Honduras, creo que aquí participó Secruxo. Entonces nosotros empezamos un proceso de mediación, en realidad era escuchar a los actores. Entonces en este primer hito lo que hicimos fue reunir a todos los actores y preguntarles, bueno, pero ¿de verdad se necesita una infraestructura? Una de las respuestas podría ser, en realidad no se necesita. Lo que está sucediendo bien, que cada empresa exportadora tenga su, su, su mecanismo de trazabilidad y eso digamos que soporta todas las exportaciones a la Unión Europea desde Honduras. Bueno, en realidad lo que sucedió en esta conversación es que sí nos dimos cuenta que había una necesidad por ese tipo de infraestructura común, ese tipo de infraestructura digital de interés público, como la llamamos, porque todo el mundo está preocupado, no solo por, digamos, la compartimentalización de la información, sino por la duplicidad de esfuerzos. Por ejemplo, si una exportadora ya mapeó a un productor y ella compartiera esa información, pues ya no, ya sería mucho más eficiente que si 4 o 5 exportadoras todas visitan al mismo productor y le levantan su geolocalización. Entonces el sector hondureño tenía apetito por este tipo de soluciones. Una vez, digamos, nosotros hicimos un proceso de consulta acerca de cómo se podría ver este tipo de infraestructura y aquí traigo un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando nos sentamos con esos actores y les dijimos, bueno, después de un proceso de consultas de alrededor de un mes, nosotros empezamos como a ver tendencias en los intereses de los actores. Entonces nosotros sintetizamos esas tendencias y las llevamos a ese mismo taller que acababa de mencionar y se las devolvimos a las personas diciéndole, bueno, nosotros como sector hondureño vamos a buscar organizarnos alrededor de una declaración que diga, sí, nosotros queremos el desarrollo de este tipo de infraestructura digital. Como lo hicimos de esta forma, nosotros sintetizamos esa información y les dijimos, bueno, en realidad hay un tema específico que es importante para entender en el desarrollo de este tipo de infraestructura y aquí hay un ejemplo. El tipo de gobernanza. La gobernanza puede ser pública, o sea, y netamente del gobierno, puede ser privada o puede ser mixta o puede ser con el tercer sector. Nosotros les dijimos, bueno, vamos a pensar cómo nos sentimos cómodos de organizar este bien público. Después dijimos, en realidad, esto fue lo que ustedes dijeron dentro de las consultas con las que nosotros hicimos con ustedes y al final les propusimos una declaración, ¿cierto? Digamos, todo el grupo aquí reunido de cerca de 30 organizaciones del sector cafetalero, queremos decir algo así, bueno, reconocemos la necesidad de adoptar un modelo, etcétera. Y esto sucedió con todos los aspectos, digamos, generales de la construcción de una infraestructura, de un bien público, y eso quedó plasmado, digamos, en un documento. Ese fue el primer hito que, al menos desde nuestra perspectiva como entidad de investigación, nos dijo, bueno, esta es una piedra sobre la cual se puede construir un esfuerzo de colaboración. La gente sí quiere trabajar hacia una solución conjunta y todo el mundo tiene al menos en principio interés de colaborar, ¿cierto? Es muy difícil hacer este tipo de procesos con 30 organizaciones, ¿cierto? Y hay, digamos, teoría económica que dice, ese tipo de grupos muy grandes no son eficientes. Lo que nosotros hicimos en la siguiente etapa de este desarrollo es que nosotros creamos un núcleo de desarrollo, un grupo de prototipado. Que es un grupo de prototipado? Dijimos, bueno, traigamos un representante de cada tipo de actor de la cadena y sentémonos con ellos, ¿cierto? Entonces hay extensionistas, agricultores, intermediarios, exportadores, centros de investigación, operadores de soluciones de trazabilidad, desarrolladores de infraestructura digital, y sentémonos durante 2 meses y empecemos a entender cómo cada uno de esos actores responde a ese apetito o a ese interés de colaboración. ¿Y por qué era importante hacer esto? Porque nosotros queríamos, como dicen los gringos, trabajar con actores que tienen piel en el juego. Digamos, no sé, varios de ustedes han estado tal vez en conversaciones, en talleres, muchos talleres acerca de EUDR
y son, digamos que no tienen mucha atracción porque muchos de los actores son ONGs o no por decir que no sean actores importantes, pero una ONG no compra y vende café, ¿no es cierto? Nosotros aquí queríamos sentarnos con las personas que compran y venden café o compran y venden soluciones para los caficultores y que ellos nos dijeran de forma real cómo se sienten y cómo estarían dispuestos a colaborar. Entonces, este núcleo de desarrollo, digamos que aquí es una órbita más pequeña, nos reunimos por 2 meses semanalmente durante 2 horas y empezamos a tratar tema por tema del cumplimiento de UDR. Entonces, cada uno de estos grupos tiene una función, digamos, los desarrolladores ayudan como el plan de la infraestructura digital, la idea de cómo esto se puede convertir en una plataforma, los usuarios nos pueden decir verdaderamente su opinión y sus comentarios y nunca dejamos de lado el grupo amplio de actores que se había reunido antes. Lo que hicimos, ellos se volvieron en un grupo, digamos, ampliado, que cuando habíamos logrado algún avance, nosotros les decíamos, hey, mire, esto fue lo que sucedió, ¿qué le parece? Y por eso aquí hay varios de estos flujos de retroalimentación. Entonces, si estamos hablando, este grupo se reunía a 10.000 revoluciones por minuto y este grupo más amplio con organizaciones gubernamentales y ONG se reunía a 200 revoluciones por minuto. Pero esto nos permitió avanzar de una forma muy rápida en el entendimiento de cómo lograr las condiciones para construir esto. El estatuto del grupo de prototipado también es una parte muy importante. Cuando nos sentamos con esas 7 organizaciones, ese grupo pequeño, les dijimos, vea, si nosotros nos ponemos aquí a firmar memorandos de entendimiento, yo creo que todavía a la fecha de hoy estaríamos firmando memorandos de entendimiento. Vamos a pensar en una gobernanza suave, flexible, que nos pueda permitir, digamos, sentirnos cómodos en compartir nuestra información, nuestras opiniones, pero que nos permita también avanzar de forma ágil y no depender, digamos, de acuerdos formales. Creamos este estatuto, varias normas acerca de cómo sería, todo el mundo era bienvenido y todo se esperaba que contribuyera. La toma de las decisiones era por mayoría simple y se capturaban posiciones en contra. Se hizo un esfuerzo cuyo objetivo era código abierto, estándares abiertos, aprendizaje abierto y gobernado colaborativamente y varias otras, digamos, estructuras que nos ayudaron a trabajar en este grupo. La otra parte importante de esto es que desde el principio nos dijimos, bueno, nosotros nos vamos a organizar para exportar el primer contenedor completamente trazable de café proveniente de cadenas de intermediación privada. Entonces, ese reto se puso desde el principio y se establecieron las condiciones para, digamos, conversar o dialogar y llegar a ese objetivo. Aquí es un ejemplo de cómo podíamos estructurar una conversación. Dijimos, bueno, en realidad lo único que la Unión Europea va a ver es una declaración de debida diligencia. Entonces, este es el ancla de nuestro trabajo. Nosotros queremos entender qué debe ir en una declaración de debida diligencia y después identificamos como las pequeñas partes que debían ir en esa declaración de debida diligencia. Hay 3 filones grandes, digamos, un manejo de riesgo, una diligencia debida, un tema de trazabilidad que es identificar las geolocalizaciones de las fincas donde se produce el café y después también una debida diligencia en términos de legalidad de la producción. Y cuando empezábamos una conversación decíamos, por ejemplo, hoy queremos hablar de los bloques de construcción de la tecnología. Vamos a hablar de los polígonos, de los análisis de deforestación que acabamos de hablar con Carlos y vamos a hablar de la trazabilidad. Traíamos expertos externos, después nos entrábamos, ellos nos mostraban algunas soluciones y así íbamos construyendo ese conocimiento conjunto. Al final de este ejercicio que sucedió es, a la parte izquierda son las organizaciones que hicieron parte de este grupo de prototipado. Como pueden ver hay 2, 4, 6, 7. Voy a empezar por las organizaciones de base. Estos dos son intermediarios privados. Eso son bastante lo que yo llamo satanizados. Todo el mundo dice el intermediario es malo, roba al productor, se queda
con plata, etcétera, etcétera, pero nosotros hemos generado una muy buena relación con estos dos beneficios que trabajan muy bien en la zona de, este beneficio es en la zona de San Nicolás en Santa Bárbara y este beneficio es en la zona de La Arada en Santa Bárbara. Estaba nuestro socio también el beneficio de Café Montecristo, estaba el ICAFE, hizo parte de este proceso, una solución privada de trazabilidad y estaba el sector financiero, porque también nos interesaba escuchar la perspectiva de cada uno. Al final del ejercicio dijimos, bueno, ya vamos a sentar a pensar, escuchamos todo lo que sucedió, sentémonos a pensar en cómo se vería esa arquitectura, ese flujo de cumplimiento y les preguntamos, bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de la geolocalización? ¿Deberíamos todos poner nuestra información de geolocalización de todos nuestros productores en un registro centralizado? ¿O es mejor que cada uno tenga su registro? Bueno, las 7 organizaciones, por ejemplo, estuvieron de acuerdo en crear un registro centralizado de fincas. Ya después les preguntamos, bueno, ¿se acuerdan cuando trajimos aquí tal solución que ofrecía este servicio y es de acceso abierto, de código abierto? ¿Están de acuerdo con incorporarla a esta infraestructura? Y aquí, bueno, listo, sí, estamos de acuerdo 5. Algunos dijeron sí, pero, y ahí capturamos la retroalimentación. Y el resultado fue que construimos, digamos, este flujo de cómo podría verse el cumplimiento de la regulación de cero deforestación. Y aquí digamos que en este flujo lo que hay que destacar es que todas estas herramientas digitales existen en el ecosistema. Entonces, esta es una herramienta para capturar polígonos, esta es una herramienta donde se guardan esos polígonos como un registro centralizado, como si habláramos un registro cafetalero. Estas son herramientas de trazabilidad que tal vez ustedes ya han escuchado como INATRACE. Este es un chequeo de deforestación de la FAO y nosotros introdujimos un concepto que era un carnet de los productores, donde les devolvíamos la información de geolocalización y ellos podían determinar a quién se la mostraban y a quién no. También recibimos mucha ayuda de organizaciones. Una organización en Alemania supo de nuestro trabajo y dijo, yo les quiero ayudar a desarrollar esta idea. Yo lo he conceptualizado como si esto fuera el plano de una casa, ¿no? Un arquitecto llega y se sienta y le dibuja a uno, su casa tiene 3 cuartos, dos baños, sala, comedor, cocina y un balcón, pero el arquitecto le entrega a uno un papel, ¿cierto? Pues resulta que llegó un maestro de obra y nos dijo, ¿sabe qué? Me parece muy interesante el proceso que usted ha llevado a cabo. Nosotros se lo vamos a desarrollar en una solución que incorpore estos principios. Y aquí quiero ser enfático en que nosotros no queríamos crear otra solución aparte de las 13 soluciones que mostré antes, sino que queríamos una prueba de concepto, que esta idea que nosotros decíamos que cómo se compartiera información desde un productor hacia un intermediario, de cómo llegaba al exportador, de cómo el exportador creaba un reporte de trazabilidad, que eso sí, sí se podía cumplir en el mundo real y que se podía hacer con una solución tecnológica. Pues nos desarrollaron una aplicación que se llama Trace Food Chain, es también de código abierto. Cualquier persona la puede usar, la puede replicar y lo que hace es crear una declaración de debida diligencia, como la que ustedes ven en la parte izquierda. ¿Dónde está la geolocalización aquí? ¿Quién se anima a decir dónde está la geolocalización en esta declaración de debida diligencia? El que lo diga, Diego lo pasa el diplomado. Es difícil saberlo, ¿cierto? Nadie se quiere animar. Bueno, yo les voy a decir que la geolocalización es este código que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, este que empieza en C73172. ¿Por qué es importante eso? Bueno, resulta que en este proceso de desarrollo colaborativo que nosotros hicimos, nos dimos cuenta que la gente no quería compartir información latitud y longitud. Por muy simple que parezca, esa información tiene bastantes identificadores. Por ejemplo, si estamos hablando de
la latitud 14,72 tal, mucha gente va a poder saber que este café viene de Santa Bárbara, por ejemplo. Eso puede no parecer mucho, pero yo les puedo decir casos en los que eso es un problema. Por ejemplo, algunas de las denominaciones de origen o de los orígenes protegidos de Honduras están viendo contaminada su cadena de suministro por cafés que se están produciendo en otras zonas. Entonces, si en uno de estos reportes aparece que una de esas fincas resulta que llega desde Santa Bárbara, pero se está vendiendo como café de origen Marcala, pues eso es un problema y es solo un ejemplo. En general también la gente tiene cierta reticencia a compartir información claramente identificable, pero a través de este proceso nosotros nos dimos cuenta que si la encriptábamos de esta forma, y esto es un lenguaje común, si la encriptábamos, digamos, el intermediario se siente completamente cómodo en compartir información en este tipo con el exportador, porque el exportador va a recibir este código y no va a saber de dónde viene ese café, ¿cierto? Aquí en la declaración de debida diligencia están los bloques de construcción, que son, digamos, esas soluciones tecnológicas individuales que nosotros empezamos a conectar. Entonces están las soluciones de trazabilidad, la información del productor la capturábamos a través de carnets, ya voy a mostrar un ejemplo, y también hacíamos el levantamiento de las fincas usando esta herramienta de TechnoServe. Este registro de fincas y esta encriptación se hizo con el servicio de Axtrack de la Fundación Linux. Después, como Carlos preguntaba, solo para tener certeza, nosotros contrastamos estas geolocalizaciones con el servicio de WISP, que dice cuál es el riesgo de deforestación, y como ven aquí salen todos en bajo, y ya con eso teníamos una declaración de debida diligencia con la que se sentían bastante cómodos los operadores. Cuando terminamos esto, después nos sentamos con todos, y bueno, en especial con los que hacen parte de la cadena de suministro, le dijimos, bueno, intermediarios, ¿ustedes están dispuestos a comprar café para hacer un primer ensayo de exportación, como habíamos dicho? Hágalo. Listo. Nos dedicamos empezamos en febrero y nos demoramos 2 meses en comprar 450, en realidad fueron cerca de 500 quintales de café, con miras a consolidar un contenedor de prueba, pero lo hicimos y ahorita voy a mostrar lo que digamos, ese proceso. Después, cuando teníamos ese café en las bodegas de los intermediarios, fuimos y nos sentamos con Becamo. Becamo, ¿ustedes están dispuestos a comprar este café y hacer ese primer ensayo de exportación libre de deforestación? Y ellos dijeron, bueno, empiécenme a mostrar la información que usted me puede proveer. Les mostramos toda la información que se había capturado por esta solución de Tracefood y ellos dijeron, listo, nosotros la aceptamos, la podemos integrar en nuestro sistema y nosotros vamos a hacer otras validaciones, y si esas validaciones salen bien y es suficiente para un contenedor, vamos a hacer la exportación del contenedor. Pues bueno, todo ese proceso sucedió más o menos entre marzo, abril y mayo. Em, cuando, pucha, creo que no alcancé a guardar. Pero bueno, el ejercicio al final fue un ejercicio en que la exportadora recibió información de intermediarios. Antes no tenían un mecanismo claro para recibir información de esos intermediarios, porque esos intermediarios, digamos, dudaban de si compartir su información, pero este mecanismo permitió compartirlo, y lo que sucedió fue que, no me acuerdo muy bien la fecha, pero esto fue en junio, creo, a mediados de junio. Bueno, los intermediarios vendieron ese café a la exportadora consiguió un cliente en Italia que le iba a comprar ese café y nos dijo, listo, ya está todo para hacer la exportación. Nosotros hicimos lo más importante de este proceso es que nos juntamos allá en las instalaciones de Becamo en Villanueva y llevamos, aquí van a ver los intermediarios, el señor que está con gorra al lado del de gorra roja, mano izquierda. El de mano izquierda es un productor y también es recolector o coyote. Él estuvo allá, él hizo parte de las personas que compraron
café, pero también estuvieron las representantes de los beneficios, estuvo Ramón Medina, gerente del beneficio de Café Montecristo, estuvo la delegación de la Unión Europea, estuvo el sector financiero con Confianza, estuvo el vicepresidente de negocios agrícolas de Banco Atlántida, estuvo, bueno, las personas al interior de Becamo que hicieron posible este trabajo. Entonces fue un evento muy significativo en que donde no había colaboración, digamos, se creó una colaboración y que al final, digamos, envió este mensaje de que en el sector hondureño es posible hacer hacer este tipo de iniciativas. El último punto antes de cerrar esta conversación es ¿por qué es importante esto? Bueno, ¿hablaba del hombre orquesta o hablaba de la orquesta o hablaba del grupo de rock? Bueno, resulta que en Honduras alrededor de 15% del café se mueve por cadenas de suministro, digamos, bastante robustas. Pueden ser cooperativas que tienen su sello Rainforest, Fairtrade, entonces tienen una facilidad para hacer la trazabilidad. Ahí es donde se han hecho ejercicios de exportaciones de libre deforestación como el de Capucas, como el de Corsil, que son muy valiosos. Pero más o menos el 85% del café de Honduras se mueve a través de este tipo de redes. Si nosotros no, digamos, el llamado que nosotros sentimos es que si no facilitamos ese proceso de colaboración y de construcción de confianza, había un riesgo o hay todavía un riesgo significativo de que no se, de que el café hondureño sea excluido de los mercados europeos. Entonces nosotros vemos esto con bastante optimismo. Digamos, el ICF ya se quiere integrar a esta infraestructura y Café tiene una disposición favorable también de hacerlo, pero cada vez se acercan más organizaciones de base. Hemos estado trabajando con la denominación de origen Marcala, con las 14 organizaciones que hacen parte de ella. Estamos trabajando con Capucas. Hay otras cooperativas como Cooperativa Flor de Café en Lepadera, Lempira, que también han pedido que nosotros les registremos los productores, que los carneticemos, que los entrenemos en el uso de esta infraestructura. Entonces, nosotros esperamos que este proceso que empezó bastante pequeño vaya escalando y se convierta en un servicio público del país, que cualquiera que no tiene la posibilidad de vender a una organización directamente que tiene un sistema de trazabilidad robusto, que no se ve excluido de mercado, sino que lo puede hacer a través de esta infraestructura. El último punto es, creo que lo que decía Diego es si ustedes quieren leer este código que aparece al lado del contenedor, lo pueden leer, eso les va a mostrar las regiones generales de donde vino ese café y esa es la información que eventualmente llegará a la Unión Europea y bueno, este tenía propósitos de comunicación. Entonces no queríamos identificar productores individuales, sino que identificamos a nivel de comunidad cuáles eran las comunidades de donde vino ese café. Entonces, si quieren leerlo con su teléfono, creo que les va a leer ese código QR y les mostrará un poco del desarrollo también tecnológico detrás detrás de este desarrollo también de confianza. Creo que ahí era lo último que tenía y bueno, ahí espero no haberme explayado demasiado, pero gracias a todos por su atención y si tienen dudas, comentarios, críticas, todo bienvenido. Muchas gracias, doctor Federico. Sí, yo creo que ya iban a haber preguntas. Adelante, Carlos. Sí, Federico, mi pregunta era justo lo que estabas diciendo antes, lo del ICF, que se iba a integrar. Lo que entendemos nosotros aquí es que el ICF ha sido como el ente oficial, por así decirlo, delegado por el gobierno para coordinar, digamos, todo este tema de verificación, yo no sé cómo se le llamará, de hecho estaban desarrollando una plataforma para poder hacer los análisis y verificación de deforestación, de legalidad, y no sé qué. Entonces, ¿cómo manejaron eso, digamos, si el ICF no estaba participando y
y no sé si nos podría decir por qué, o sea, no se le invitó, no quisieron participar o cómo funcionó eso. Sí, en las etapas iniciales el ICF no participó en ese primer grupo. Y, bueno, Carlos, creo que hemos coincidido en algunas acciones anteriores con el trabajo en general. Un gusto verlo. Em, sí, o sea, el ICF tiene un mandato gubernamental para el cumplimiento de UDR, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen eh, el, el liderazgo del SIGMOF y a través del SIGMOF la plataforma Geoportal y del Geoportal han hecho disponible un recurso que se llama Geoforestal para validar alertas de deforestación, ¿cierto? Sin embargo, si nos remitimos a la regulación de cero deforestación, como decía, uno no tiene que mandar en la debida diligencia un análisis de deforestación. Ese análisis es un análisis, digamos, para uso interno del operador, si quiere cerciorarse de que su café no viene de una zona deforestada. Pero cualquiera que puede, digamos, hacer una lista de las regiones donde vino su café, eh, puede incluirla en su declaración de debida diligencia como la que nosotros hicimos y no necesita, digamos, eh, pasar por esos filtros del ICF. ¿Por qué es importante el ICF y por qué estamos entusiasmados de cooperar con ellos? Porque es muy distinto una declaración de debida diligencia que dice Federico Ceballos dice esto a una declaración de debida diligencia que dice, bueno, esto ya en nuestros procesos internos lo chequeamos también con la plataforma del SIGMOF del ICF, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando, digamos, de mecanismos de credibilidad. Similar sucede con el ICAFE. El ICAFE puede brindar algunos servicios como, digamos, la legalidad de la tenencia de la tierra. Si uno no lo quiere incluir dentro de su debida diligencia, lo puede obviar, ¿cierto? Pero nuevamente repito, es muy distinto una declaración de debida diligencia que llega con un sello del ICAFE, que llega con un sello del ICF, y uno puede decir, bueno, yo levanté estas geolocalizaciones, después lo contrasté con el registro cafetalero. Después lo contrasté con el SIGMOF para ver sus alertas de deforestación o para ver la legalidad de la producción que no esté en una zona en una zona de reserva natural o en un plan de manejo forestal que excluya la caficultura. Es decir, es acerca como de la fortaleza de la prueba, ¿no? Espero poder comunicar ese punto. Y aprovechando, digamos, que tengo la palabra mientras siguen otros, con base en esta experiencia, Federico, y pensando que hoy es ya 1 de julio, Ujú. eh, o sea, ¿cómo ves el tema para Honduras? Para ya la próxima cosecha que estamos a la vuelta de la esquina, si vemos que esto es un mecanismo, pues no, sí, sabemos que es algo complicado, no imposible, pero, digamos, pero lleva muchos pasos y muchos procesos que tienen que alinearse para que se pueda dar cumplimiento. Entonces, con lo que pudiste conversar con los distintos actores públicos, privados, ¿cuál es la percepción o cómo ves a Honduras dentro de 5 meses, digamos, cuando deberíamos tener todo preparado? Esa es una pregunta buenísima. Hay hombres orquesta en Honduras, ¿no? O sea, si empezamos a pensar con Honducafé tiene sus cadenas de suministro muy fuertes, ellos van a poder van a poder demostrar trazabilidad de cierta porcentaje de sus compras. Lo mismo va a suceder con Becamo, con Molinos, perdón, con Luis Dreyfus, con Nolan, con Nofi. Cada una tiene, digamos que un segmento bastante robusto de suministro, pero como decía, hay un segmento también bastante grande que no es robusto, que es el que depende de este tipo de cadenas como las que nosotros vemos en Santa Bárbara. Para ese segmento, nosotros, digamos, como centro de investigación, estamos trabajando activamente para brindarles soluciones. Entonces, si alguna organización como las que he dicho se acerca y dice, venga, nosotros queremos acceder a esta solución, listo, vea, carneticemos a sus productores, enseñémosles y eso está sucediendo. Pero nosotros somos una organización de investigación. Eventualmente sí necesitamos que una organización, digamos, de la institucionalidad hondureña,
impulse esto. Que el ICF quiera trabajar con nosotros y conectarse va a ayudar bastante. Nosotros estamos completamente de acuerdo con entregarle los desarrollos, digamos, tecnológicos, etcétera. Si ellos lo pueden hacer y si lo hacen, adelante. Esto es uno de los principios base de la infraestructura, que es de acceso abierto, código abierto. Así que el que lo quiera usar, replíquelo y ojalá lo replique hasta la saciedad, hasta que no pueda más. Si el ICAFE lo puede incorporar, que también ya tiene mecanismos muy cercanos a lo que nosotros proponemos, por ejemplo, en su carnet del ICAFE pueden incluir esa información, ese código encriptado y dárselo a sus productores, ya se vuelve una solución, porque ya todas las soluciones de trazabilidad dicen, bueno, no, mi solución ya va a tener que leer carnet de ICAFE, ¿cierto? Entonces, los caminos a que esto se vuelva como una solución estructural, repito, de la caficultura hondureña hay. No tengo completamente claro es sí o cuándo se van a hacer. Nosotros esperamos que sí, y cada vez confiamos más. Pero yo creo que al final del día Honduras todavía mantiene unas ciertas cadenas de suministro bastante robustas y eso va a permitir cumplir hasta cierta extensión esta regulación. También esto lo dicen las autoridades europeas, y es que probablemente la implementación no va a ser tan rigurosa desde el principio. Entonces esperemos que eso sea así y nos permita irnos adaptando. Pero espero eso responda la pregunta, Carlos. Es una forma de responder, no sé. Es una respuesta de 3 minutos para decir no sé. Pero No, gracias por la pregunta. no, gracias, Rico. No, sí, excelente. Perfecto. No, a ti, Carlos, un gusto. Tal vez Jairo. ¿Qué tal, Federico? Mucho gusto. Igual, un gusto, Jairo. No, solo aquí dos preguntas y al final un comentario. Con respecto a una pregunta, ¿qué tan avanzado está Colombia o preparado con estas normativas? ¿Y qué país acerca de que usted sabe de que está más preparado para estas normativas? ¿Qué países de Latinoamérica? Y la otra, no, nada más un comentario con respecto aquí, va, lo que nosotros estamos viviendo con los productores y de repente con los intermediarios, va. Sin embargo, yo siento que así como decimos nosotros, los hondureños, río revuelto, ganancias pescadores, veo una situación bastante que se avecina, que al final no está muy claro en muchos aspectos, ¿va? Y al final el principal pescado, como dice, que va a ser el productor, en diferentes formas, más que todo esto. Gracias, Jairo. Gracias. Voy a responder la primera pregunta y Diego también fue colega en la Federación de Cafeteros. La Federación de Cafeteros invierte desde 1991. En 1991 hizo un censo cafetalero y se dio cuenta del valor de tener esta información. Entonces, ¿qué hizo con ese censo? Lo convirtió en un sistema que se llama el Sistema de Información Cafetero SICA. En ese sistema, todos los que somos cafeteros en Colombia tenemos nuestra finca registrada con geolocalizaciones, es decir, la Federación de Cafeteros tiene geolocalizaciones de todas las fincas de café e invierte una cantidad significativa de dinero anualmente para mantener actualizado ese registro, ¿cierto? No es suficiente con hacerlo una vez, es algo que hay que estarlo actualizando y digamos, yo fui extensionista. Cuando uno era extensionista, las metas de uno para saber si recibió una bonificación era cuántas hectáreas tiene actualizadas en el SICA, ¿no? Que si alguien renovó, hizo reserva, bueno, tenía que ir a visitar y reportar este productor hizo reserva, ¿cierto? Entonces, una inversión de dinero grandísima. Y en Colombia lo que ha dicho la federación es, históricamente ha sido muy celosa con esos datos, entendiendo que hace una inversión grande en ellos. Entonces, lo que ellos están diciendo es, bueno, para cualquier exportador que necesite saber la geolocalización de un productor, pregúnteme. No han definido el mecanismo, yo creo que eso hace parte de la estrategia de ellos, pero en principio ellos están de acuerdo con que esa información pertenece al productor y que si alguien la va a usar es que si el productor dice por un mecanismo de consentimiento, quiero que usen mi información que está en la Federación de Cafeteros, la Federación de Cafeteros la tiene que hacer disponible.
pero ese bien público inicial, que es el similar al registro cafetalero, pero muy robusto, existe en Colombia. En cuanto a países que estén mejor preparados, en realidad en Centroamérica el país mejor preparado es Costa Rica. Pues su caficultura también es pequeña, pero han hecho una labor juiciosa de mapear a todos sus productores, ya han hecho exportaciones libres de deforestación con ejercicios similares al que nosotros hemos hecho. Son, digamos, referentes centroamericanos. Brasil tampoco tiene mucho problema, ellos tienen el Consejo de Exportadores de Café o el CECAFE, que ha hecho toda la labor de levantar la información y allá se han apoyado no solo en la información recolectada por los mismos cafeicultores para usos del sector, sino también en el catastro de fincas, que es muy bueno en Brasil. Entonces yo creo que es, bueno, Perú, aunque Perú no es un gran productor de café, ellos han hecho también toda la inversión en levantar la información de geolocalizaciones en su país y creo que también están bastante bien posicionados para cumplimiento. En Centroamérica ya se hizo unas de cal y otras de arena. Creo que definitivamente el café es el más adelantado. Panamá tiene muy poco café. Nicaragua, pues no hay mucha organización y en Nicaragua digamos que predominan los exportadores, entonces es un poco más como ese modelo del hombre orquesta. Guatemala está también, digamos, desorganizado en términos generales, eh, porque Anacafé tiene unos trabajos de cartografía colaborativa, pero no tiene un cubrimiento muy amplio por el mismo modelo de financiación de Guatemala. Y El Salvador es tal vez el próximo que podría tener uno de los registros más sólidos, porque ellos van a hacer una inversión pronto en un censo cafetalero. Entonces El Salvador lo pondría después de Costa Rica. Y en la segunda pregunta, Jairo, perdón, se me escapó de la cabeza. Eh, No, gracias. Ahí creo que me respondió las dos preguntas. Solo fue un comentario final que hice. Gracias. con gusto, Jairo. Honduras quedó en no sé en qué lugar, no sé. No, Dígalo ahí, Honduras, fírmese. la institucionalidad cafetalera de Honduras es buena y es referente en la región, pero también tiene una carga de responsabilidad muy grande, ¿no? Y no mucho financiamiento, pero no está tan mal, no es tampoco para decir que están, al menos todo esto son opiniones personales. Tal vez Sara, Sara, No, disculpe, ingeniero, fue un error. ok. O tal vez Wilmer. Hola Wilmer, creo que también hemos interactuado en el pasado. Inge, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Sí, gusto, ya ¿cómo nos hemos están? encontrado ahí en los proyectos. Inge, solo tengo una consulta. En el contenedor que envió Becamo, ¿cuántos productores participaron? Y de esos productores que participaron, ¿cuántos o si hubo falsos positivos y cuál fue la estrategia que utilizaron para justificarlo? La cuenta que hicimos era como de 116 productores que participaron en ese contenedor que al final tuvo 413 quintales. Entonces un poco menos de 4 quintales aportaba cada productor. Obviamente unos productores pueden aportar 50 y otros productores medio quintal. Definitivamente sí tuvimos alertas, ¿no? Cuando nosotros hicimos el análisis con las herramientas de la infraestructura que diseñamos, por ejemplo esa de WISP de la FAO, hicimos un primer filtro, entonces algunos productores no aparecían con alertas de deforestación, eso no los incluimos. Cuando llegó a Becamo, ellos hicieron la segunda etapa de filtrado, también les aparecieron algunos productores, entonces creo que originalmente se compraron 500 quintales y al final terminó siendo lo que le digo, como 413 quintales después de excluir a esos productores. Hay una alternativa, no quiere decir que esos productores no puedan exportar, nosotros estábamos cortos de tiempo.
lo que hemos empezado a desarrollar es un protocolo de chequeo. Es decir, que si sale una alerta de deforestación, que uno tenga un mecanismo para validar si sí es verdaderamente deforestación o si es un falso positivo, como dice Will. No lo podíamos implementar porque estábamos corriendo contra el tiempo, pero allá vamos a llegar, porque, por ejemplo, tal vez han escuchado mucho de la defoliación de la defoliación que está sucediendo en los forestales, en especial en el Guamo, bueno, ¿cómo es que lo llaman en Honduras? Bueno, El Inga, sí, ¿cómo es? Sí, el Inga, no me acuerdo ahorita el tampoco. Inga, exacto. Esa defoliación ha aumentado muchas de las alertas de deforestación. Inclusive uno de los intermediarios que estaba en esa foto, él tiene una finca, él también produce café y su finca apareció excluida. Y resulta que es resultado de esa defoliación. Entonces, en este contenedor no hicimos ese proceso de verificación por la falta de tiempo, pero sí lo queremos hacer porque queremos garantizar que todos quienes pueden exportar a la Unión Europea lo puedan hacer. Y gracias, Wilmer, un gusto. Gracias, Inge. Placer. Doctor Federico, muchísimas gracias. Yo creo que pues, nos pasamos un poquito del tiempo, pero la audiencia estaba preguntando. Yo tenía también ahí quizás un par de preguntas. ¿Van a hacer otro, qué sigue, digamos, con este piloto del contenedor? ¿Van a hacer más contenedores o cuáles son los planes ahorita a corto y largo plazo? Este contenedor es libre de deforestación, ¿no? No es que cumpla con EUDR. EUDR tiene otras dimensiones como el tema de legalidad, que varios tal vez lo han escuchado. Nosotros no tratamos el tema de legalidad en este primer contenedor. Queríamos primero demostrar si podíamos exportar un contenedor trazado de fincas donde no había deforestación. Ya vamos a empezar junto con la Unión Europea el proceso de asentar también los mecanismos de debida diligencia para legalidad, para eventualmente hacer una exportación que sí consideremos que cumpla con todos los requisitos de EUDR. Entonces eso es tal vez lo que está en las cartas para el futuro cercano. ¿Y qué sabes, así también aprovechando al rapidito, qué sabes de cacao, por ejemplo, que también te mueves a veces en ese tema? Sí, cacao está, el problema con esos sectores es que están menos organizados. Entonces, en Honduras, bueno, la Unión Europea está trabajando con algunos sistemas de cacao, creo que están con AproCacao, pero no hay desarrollos todavía. También tenemos, digamos, esa ambición de hacer pruebas en otros sectores. Parece que el más inmediato puede ser sí cacao, pero no, también es como equilibrar entre expandirse, digamos, en cobertura o en profundidad. Creo que vamos a priorizar primero entender ese tema de legalidad y después empezar a aportar a otros sectores. Ok, igual estamos grabando, pero esto no se va a compartir después. Son opiniones personales, pero por ejemplo el tema de infraestructura de gobernanza en Honduras está café, está la nueva Secretaría de Café. ¿Eso en tu opinión es bueno? Esas nuevas estructuras, ¿cómo lo ves tú que estás más cerca de esos? Sí. de es- No, siempre, o sea, siempre es una señal buena que un gobierno, digamos, active un viceministerio de café. Siempre queda la pregunta porque el máximo órgano de decisión política en Honduras en café es el CONACAFé y creo que ya va para 4 años en que no se reúne, ¿cierto? Y parte de eso también debería ser como impulso del gobierno para retomar esa gobernanza sectorial. Entonces, yo digamos que me gustaría ver que se reactivara otra vez el CONACAFé. Esa es la instancia donde se reúnen las gremiales, donde se reúnen, bueno, las gremiales de productores, los otros gremios de intermediarios, tostadores, exportadores. Y creo que es un instrumento muy importante y que se le debe dar mm, más peso.
Si algunas de sus funciones las puede cumplir el Viceministerio del Café, como creo que está sucediendo, creo que es válido en la medida en que en el corto plazo llena un vacío, pero en el largo plazo para la sostenibilidad del sector, creo que lo más beneficioso es que se retome la gobernanza institucional que se decidió y que ha sostenido el sector por varios años. Ok, gracias, doctor Férico. En qué ciudad estás? ¿En Medellín, Manizales? Cali, hoy estoy en Ah, Cali. está en Cali. Ok. Ujú, ¿Estás en Ciudad? No. ujú. No, no, Ah, ya estoy en Cali. bueno, no, muchísimas gracias, doctor Federico. Siempre un gusto escucharle. Tenía otras preguntas relacionadas con otro tema que sé que manejas muy bien y que has escrito, que es el tema de acceso a crédito en agricultura, pero pues el tiempo no nos da hoy. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Ya sabemos en caso de consultas a quién le preguntamos. Por aquí siempre bienvenido. ¿Cuándo vuelves a Honduras? Ya, 2 semanas, si me queda ya otra temporada larguita, entonces, claro, muy Nos bueno. trae amarillo de Caldas, entonces ahí le aviso. Ah, sí, yo sé que por ahí va la cuestión. No, mucho gusto para mí, pues nuevamente agradecer, Diego, todas estas oportunidades son valiosas de compartir, pero principalmente de obtener retroalimentación, de escuchar de ustedes que son actores en el terreno. Si hay, digamos, otras consultas, comentarios, acabo de copiar mi correo en el chat. Por favor, siéntanse libres de comunicarse. Sé que ya tenemos muy conexiones con Wilmer, con Carlos, pero bienvenidos todos. Si hay oportunidades también que ven interesantes de colaboración, todo bienvenido. Y bueno, muchas gracias y bueno, abrazo a la distancia a todos y gracias por su participación y presencia. Gracias, Gracias, Federico. Federico, muy amable. Les pido entonces un permisito, los dejo en el resto de su actividad. Muchas gracias, estimado paisano. Un abrazo grande. Que estés bien. Gracias. Chao. Gracias. ¿Me traes una Gracias. de Huila, por favor? Vean, doble anís se llama la de Huila. Ah, ok. Bueno, pues vamos a ir al break unos 5 minuticos, ¿les parece? Y hacemos una actividad que hoy no nos hemos ni saludado después de la sesión presencial en la que estuvimos la mayoría. Entonces, tomamos 5 minuticos y volvemos, si les parece. Gracias. Gracias.
Ok, ya estamos por aquí de regreso. Espero que han tenido buen viaje de regreso después de la semana pasada, del encuentro presencial en el que estuvimos la mayoría. Em, Junto con Ivania hemos preparado un cuestionario, una encuesta de evaluación con el propósito de poder ver un poquito, de evaluar la gira. Pues todavía tenemos pendiente otra y pues todavía estamos a mitad del diplomado, entonces siempre es bueno hacer un monitoreo para ir ajustando, partir también de sus opiniones, de su sentir, las diferentes actividades que todavía están pendientes en el curso. No sé si están por aquí los amigos de Funder, ya hemos estado conversando, creo que no está Leonel por acá, pero bueno, ahí igual vamos luego a conversar. Tenemos también en mente las preguntas, pero me imagino que son, no sé si son iguales, son diferentes de las que tenemos en el otro Forms. Igual quizás antes de pasar a ese Forms, a esa encuesta, que la podemos dejar igual para que ustedes la vayan llenando al final. No sé si alguien tiene comentarios, preguntas eh, relacionadas con la gira antes de lanzarla. Y aprovechamos esa antes y dejamos la última, la de Forms, para después. Ah, ok, ya. Momento. Si no hay preguntas relacionadas con la gira, que las van a poder igual dejar en el formato, en la encuesta, la pueden llenar ahorita después de finalizada la clase. Vamos a pasar a hacer otro ejercicio rápido relacionado con algunas preguntas técnicas relacionadas con la gira. Entonces aquí ya Ivania les compartió el Google Forms, ese lo pueden ir respondiendo después, pero ahora vamos a ir con el Menti, que es el que tenemos para esta actividad en este momentito de la clase. Entonces vamos a ver el segundo. El primer enlace lo pueden ir llenando luego y agradecemos su retroalimentación, sus recomendaciones. Esa puede ser anónima si no estoy mal, puede ser, no necesitamos el nombre. Y ahora vamos a aprovechar para hacer un poco esta pequeña evaluación. Y voy a pegarla por aquí. Creo que si la quieres mostrar, si la puedes mostrar, Ivania, por lo que está el nombre tuyo. Ah, sí. Sí, ahí sí, me confirman si la Gracias. miran. Ya, Sí, ahí se ve bien. ok, listo. Gracias. La primera, materiales requeridos para elaborar M&M. Ok. Hongos, melaza, agua y todas las anteriores. Muy bien. Vamos a dar un poquito
Bueno, sí, hay 20, sí, es 20 jugadores, somos 35. Se salió uno. Sí. ¿Quiere damos un momentito? Si se juntan las otras personas, solo entran a menti.com, colocan el código que está ahí arriba. Creo que debería dejar entrar todavía. Sí, ahí están entrando 21, debe ser conexión porque estamos pasando de 21 a 19 jugadores. Entonces son preguntas relacionadas con lo que estuvimos viendo en la gira. Igual, aunque no hayan venido en la gira, yo sé que algunos de ustedes ya saben, igual pueden responder al- a las preguntas. Estamos 21, 22, 23 y 22. Ok, 24. Muy bien. Ya tenemos dos docenas. Entonces, yo creo que podemos ir adelante. Adelante. De tomar una muestra de agua con botella, se debe realizar el triple lavado de esta. Bien. Siguiente. Que es velocidad y precisión. ¿Qué acción debe evitar al momento de recolectar y transportar una muestra de agua en un río? Acción que hay que evitar en el momento de la recolección y de llevar es tomar la muestra en un lugar con turbulencias. Abrir la muestra dentro del río, a algunos, rotularla. Ok, vamos con la siguiente. Contaminación por agroquímicos en la cuenca, en una cuenca hidrográfica de tipo puntual. Ok, la respuesta verdadera era falso, ¿no? No es de tipo puntual, es de tipo, digamos, más general. No es que está en un solo sitio, sino que se dispersa, se difunde en todo el río en este caso, ¿no? Ese era falso. Vamos con el siguiente. ¿Qué elemento influye directamente en la calidad del agua? ¿Ok? Entonces, la mayoría acertaron adecuadamente con la respuesta. El elemento que influye directamente en la calidad del agua en las cuencas hidrográficas, por las prácticas que se realizan allí, la cuenca, y hay aspectos que pues, pueden tener algo de relación, pero son principales las prácticas que se realizan en la cuenca. Con el siguiente. Solo nos quedan dos preguntas. Que conteste más rápido tiene más puntos.
6, salieron un par. 18. Y vamos con la última. 7 de 7 preguntas. Estamos 21. Hay 2 que no respondieron la pregunta anterior. Ya con esta se sabe quién gana. Ya le doy un regalo a Cherry. ¿Cuál es el factor más determinante para el éxito de la implementación de buenas prácticas de sistemas agroforestales? Un poquito el tiempo, ¿verdad? Para contestar. En esta pregunta vamos a ver el factor más determinante. Digamos que el arraigo cultural y la receptividad del productor, como parte del tema de adopción. Luego decía, todos los factores anteriores actúan de manera interconectada. No sé si hay un error en la respuesta. Fue la respuesta más votada, la número 6. 1, 2, 3, 4, 5, la número Sí, 6. sí, debe ser Sí, la 6. Debe ser debe la ser la 6. 6. Sí, Sí, ahí faltó. Sí. que fue la más votada. Así faltó decir cuál era la correcta, ¿verdad? Sí, Sale con color sí. verde, pero realmente sí, está bien. O sea, la más votada fue la número 6. Es decir, que la respuesta, el ganador la va a dar en función de las otras preguntas anteriores, me imagino. Aquí están todas salen completas todas las. Ganó Eric, el amigo de Nicaragua. Eric suele ganar. Ya había ganado antes, si no estoy mal. Muy bien. Hay que mencionar que teníamos el ejercicio planteado en otra plataforma, pero Bueno, cuando llegue tengo mi premio, ¿verdad? sí, En claro, el próximo encuentro. así es. Creo que la vez pasada habíamos hecho otro y también habías ganado, si no estoy mal, al inicio. Sí, yo creo que sí. Algo, no recuerdo de cuál. ¿Cómo les fue a los amigos de Nicaragua? ¿Llegaron con bien a Nicaragua? Gracias a Dios, todo bien. Porque ese Sí, día sí buenas había tardes. lluvias. No, no nos Sí. cayó lluvia, solamente la frontera estuvo un poco atrasada por el paso de los vehículos, esos de carga, sí nos retuvo un bastante tiempo. Pero luego todo tranquilo y después viajar a una velocidad de De 50 50 kilómetros por hora. máximo. Sí, Sí, eso escuché hace una semana o algo así, que había una nueva norma y que en Nicaragua no se puede andar a más de 50. Entonces, así es. debe ser interesante cómo cambia eso. Ahí sí, para los antropólogos y eso, cómo cambiará eso el ritmo de la vida si te obligan a ir más despacio, que es algo Eso te interesante. obliga a observar el paisaje y ver dónde nosotros podemos aplicar la descarbonización. Sí es. Habría que hacer el análisis porque a veces la eficiencia en los motores y en esas cosas es a un poco de más velocidad, pero puede ser, ¿no? Que por lo menos en el resto de cosas, sí, ir más lento seguramente que sí ayuda a descarbonizar, seguramente, porque en la cultura vamos a toda la carrera. No estaba por aquí el amigo Nelson, que molestaban ese día que estábamos en campo con el tema de los indicadores. Entonces, como habían 2 grupos, había uno que estaba bien emocionado con el tema y iban a dejar a Nelson por allá con el tema de los indicadores. Pero seguramente ese tema de ir más despacio puede ser algo que al final todos necesitamos en algún momento. Muy bien, gracias. Gracias por el ejercicio, Ivania. Gracias a todos los que pudieron responder. Eh, entonces, ya Ivania les compartió allí en el grupo y lo podemos compartir ahorita también en el chat, el cuestionario relacionado con la gira. Como les menciono, es importante para nosotros poder hacer esa evaluación. Nos permite, pues, con el fin de mejorar. Entonces, les agradecemos que se tomen su tiempo para responder respecto a los temas, porque pues esto nos va a ayudar también para prepararnos. Espero que vayan bien con los proyectos, que ya todos, pues los que estuvieron presentaron los anteproyectos. Recuerden que en la evaluación ese tiene un
un peso del 25%. Tenemos otro 50% que es la presentación, el logro de esos resultados. Y tenemos el otro 25% que está en algunos quizzes y algunos ejercicios que todavía tendremos pendientes a lo largo de las clases. Nosotros esta semana, primera semana de julio, no habíamos planteado en el calendario no tener clase, porque se ajusta un poco con un break que tenemos aquí en la universidad, con un periodo de receso a final de semana. Sin embargo, como la semana pasada no tuvimos la clase del viernes, por lo que estuvimos aquí de manera presencial, no queríamos dejar ese espacio como tan grande desde la semana pasada hasta la siguiente. Entonces, por eso aprovechamos que el doctor Federico podía darnos la charla hoy para alcanzar a tener este encuentro, esta clase de hoy. Pero el viernes no tenemos clase, el viernes de esta semana. Vamos a descansar, vamos a bajar un poquito la velocidad. Nos volveríamos a encontrar dentro de 8 días, normalmente en la clase de 6. Nos volveríamos a encontrar allí para la siguiente clase de tema. Va a terminar la parte de economía de la descarbonización, el profesor Marco Granadino, en esa sesión. Entonces, pues, si no hay más preguntas, comentarios, dejaría más bien el espacio para que por favor se tomen el tiempo de responder al Google Forms, a la encuesta, y nos volveríamos a encontrar dentro de 8 días en la clase a las 6 de la tarde. Ahora vamos a estar con este nuevo enlace que ha generado Ivania. Ella les va a volver después lo volvemos a enviar si quieren a sus correos para que lo tengan ahí en el calendario. Entonces vamos a seguir luego con eso. Está pendiente también la consulta respecto a si se quería mover la clase del viernes para el jueves. Es algo que vamos también yo creo que a preguntar también luego allí en el grupo de WhatsApp para que tomemos una decisión si la mayoría está de acuerdo o si todos están de acuerdo. Y bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, como les digo, nos volveríamos entonces a encontrar el próximo martes a las 6 de la tarde para nuestra clase. Profesor Diego, el día de hoy entonces iniciaron a las 5. Sí. Veníamos viajando de Jinotega, teníamos unas reuniones allá. Sí, pero sí, para las próximas clases sí vamos a tener el mismo orden. Sí, okay. Sí, qué pena, bueno. Lisa. Sí, fue un tema más porque Federico estaba en Colombia y cuando le planteamos el horario le pareció que era muy tarde, entonces dijo, yo les puedo ayudar, pero antes. Y ahí casi que sin consultar, solo le alcancé a escribir así, pero a la carrera Carlos de que empezaríamos un poco antes, empezaríamos a las 5 para poder. Igual allí está De todas maneras, creo que sí, la clase está grabada, ¿verdad? Sí, está grabada y entonces la voy a subir de una vez. Voy a descargarla y la voy a subir de una vez en la carpeta para que la puedan tener esa primera parte. En cuestión de unos minutos ya la puedo descargar. Ok. Muy bien. Bueno, felices vacaciones. Gracias.